Muy buenas tardes. La dirección del Sistema de Estudios de Posgrado de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá le dan la más cordial de las bienvenidas al acto de disertación de la tesis doctoral titulada de nitrificación biológica mediante el uso de desechos orgánicos agrícolas como medio de soporte y fuente de carbono. Antes de dar inicio, saludamos a las autoridades presentes. Doctor Alexis Tejedor de León, vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión. Doctor Carlos Robeto, director del Sistema de Estudios de Posgrado. Ingeniero Eric Ballester Espino. Doctor Euclides de Agro. Distinguidos miembros del Tribunal Evaluador, damas y caballeros. Para dar inicio a este evento tendremos la palabra de bienvenida a cargo del doctor Carlos Robeto, director del Sistema de Estudios de Posgrado. Buenos días a todos. Doctor Robeto, director, doctor Ariel, director de la tesis, ingeniero Eric Ballester, miembro del Tribunal Calificador. Para nosotros es de gran satisfacción en este momento, haciendo recorrer en la dirección del posgrado en el año 2018 se nos asignó la tarea de coordinar el seguimiento académico y administrativo de los estudiantes del doctorado en ingeniería del proyecto. En ese momento pues, nos dimos cuenta que había que reactivar la comisión académica, decidimos hacerlo, con lo cual se incrementó la cantidad de aportes de los estudiantes, las evidencias, muchas de ellas estaban en stand-by esperando ser evaluadas. Luego se gestionó una extensión para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de terminar el programa, lo cual se aprobó por el Consejo de Investigación por la Extensión, dándole un tiempo hasta diciembre de este año. Ha sido un proceso en el que se introdujo también la forma electrónica del manejo de documentos y evidencia, lo cual simplificó y agilizó los trámites, permitiendo que muchos estudiantes lograran presentar oportunamente las evidencias. Para nosotros, ya digo, es de satisfacción en este momento. Hemos estado de la mano con el trabajo que han hecho el director de Agro y el ingeniero Ballester, y la verdad que es muy bonito ver la relación y el trabajo coordinado que ambos han llevado, y no tenemos más que desearles éxito, y sabemos que esto será el inicio de muchos logros en el sector de la área de investigación por parte de los ciudadanos. Así que éxito y muchas gracias. Seguidamente, el doctor Alexis Tejedor de León, vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión, nos dará las palabras de apertura de este acto. Muy buenas tardes, don Carlos Robeto, director del Sistema de Estudios de Posgrado de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá. Don Euclides de Agro, asesor y guía cognitivo de esta tesis doctoral. Don Eric Ballester, doctorando de este programa de doctorado en Ingeniería de Proyectos de la Universidad Tecnológica de Panamá. Señores jurados calificadores, tienen la tarea de decir lo bueno, lo malo y lo feo de este trabajo, que en el día de hoy, como bien lo ha mencionado el doctor Robeto, cumple una de las fases establecidas por nuestra universidad a través de los consejos para la culminación de este programa doctoral que inicia ya en el 2002 mediante un convenio entre la Universidad Tecnológica de Panamá y FUNIVER, en donde la parte académica tuvo una intervención completamente virtual. Mire, aquí vamos a pensar que ahora este año y el año pasado por la pandemia, los procesos virtuales,
prácticamente van a formar parte de nuestro crecer diario. Así que con esa visión futurística, en el 2002, 2008 y todos esos 2000, se inicia el programa doctoral en ingeniería de proyectos. Cuando llegamos a la vicerrectoría, acá en el 2018, nos encontramos que había un grupo de prácticamente una veintena de doctorandos que por cualquier circunstancia no habían cumplido con las bases establecidas en su momento. E hicimos ingentes esfuerzos para que nuestro Consejo de Investigación, Posgrado y Extensión aceptara las evidencias que presentamos en su momento y comprendieran que era necesario dar una oportunidad. Y no crean que no es fácil en los consejos de nuestra universidad, donde llega un número plural de intelectuales y cada uno con sus intereses, convencerlos de que era algo productivo. Y en su momento se aprobó el 2018, como comentaba en el día de ayer, se le dio una fecha de término, diciembre de 2021, lo veíamos tan lejos. Y antes de ayer que leía el acta con el doctor Roberto, que aprobamos última improrrogable. Llamamos a Roberto, ¿cuántos están en esa situación? Es hasta diciembre. Yo muy creyente, leyendo el acta, decía un año más. Ahora cuando comienza la Y me senté tranquilo y el doctor Roberto me llama, no, es hasta diciembre de 2021, que no puede ser. Digo, sí, hagamos lo que tengamos que hacer. Y ese 2021 llegó, pero lo que no imaginábamos, como lo comentaba en el día de ayer, que llegó, y en ese llegar nos encontramos con una pandemia, nos encontramos con doctorandos afectados por COVID, que hoy están todavía sintiendo las secuelas de esta enfermedad que, mira, está sucediendo algo increíble, que será motivo de investigación, porque no hubo vacuna que detuviera un clúster allá en Azuero. Es un clúster que está sucediendo en estos momentos. Así que doctorandos con COVID y secuelas, doctorandos que perdieron familiares cercanos, que en una situación como esta, ¿qué tiempo tendrán? Les pregunto yo, para dedicar esto acá. Con esto le quiero decir, porque aquí hay miembros del Consejo de Investigación, Posgrado y Extensión, de que aquello que en su momento aprobamos improrrogable, quisiera llevarlo en el próximo consejo del próximo año, una extensión para esos que aún me quedan rezagados, para no entregarle un simple papel de estudios avanzados. Así que tenemos que hacer ese ejercicio, pues ya nos están llegando solicitudes de esos 3 doctorandos, por lo menos, que veo que son rescatables, y darle esa oportunidad extra y no terminarlo de hundir, por así decirlo, porque no encuentro otro término. Así que, don Eric Ballester, usted forma parte de este selecto grupo de los rescatados, que el Consejo de Investigación en su momento, con los argumentos que presentamos, supieron aprovechar estas extensiones adicionales y salir por la puerta ancha del doctorado en ingeniería de proyectos. En su momento no fue nuestro consejo, en nuestra administración, el consejo decidió suspender el proyecto. No tiene continuidad. Ustedes serán los únicos y los últimos en salir egresados de este programa doctoral. Quiero esperar un tiempo para analizar los pros y los contras de querer reactivar este programa doctoral, con todas las evidencias, porque tenemos ahora un grupo que será de más de 25 doctores egresados de este programa, con una producción prolija en materia de divulgación de los conocimientos adquiridos, que es lo más importante. Así que, don Eric, usted tiene un tiempo de 35 minutos para terminar de convencer al jurado de que tu trabajo de identificación es bueno, vale la pena y genera aportes. Que Dios te bendiga y te permita usufructuar de este título académico universitario de más alto nivel, no solamente para el crecimiento personal y profesional de tu persona,
sino también de tu familia, pero más que eso, para la sociedad en general. Muchas gracias y buenas tardes. A continuación, el doctor Euclides de Ago, como asesor de la tesis, nos dará las palabras de introducción a esta tesis doctoral. Muy buenas tardes, autoridades, vicerrector, decano, miembros del doctorado, compañeros todos. Este es un momento muy especial por el hecho de que estamos llevando adelante una culminación del proyecto que bien sabemos que hemos llevado adelante un doctorado no es fácil, sobre todo con las circunstancias que se han suscitado de pandemia, ¿verdad? Que limita un poco poder llevar a buen término estos trabajos. De hecho, debo decir que el trabajo de mi asesorado yo había terminado mucho antes. No obstante, esta situación nos llevó un poco a la dilatación. El trabajo fue arduo, complejo por las novedades que se quisieron estudiar y se implementaron, y que el profesor Ballester lo va a detallar muy bien. Es un tema interesante, necesario, investigar los aspectos de descontaminación de aguas por drenaje con nitrato, que es una línea que hemos estado desarrollando como grupo de investigación que tenemos desde la Facultad de Ingeniería Civil, del grupo de nitrato, y que el profesor Ballester es el coordinador. Entonces, esta es una línea de trabajo que hace varios años llevamos, y donde el doctorando de Ballester ha desarrollado de forma exitosa, según lo que me parece como asesorado, y que considero que tiene los medios. Vamos a explicarlo por el trabajo que se ha realizado y esperamos que podamos enriquecernos con este trabajo que va a exponer el profesor Ballester, y pensamos en adelante, como decía el profesor doctor Tejedor, para beneficio de la sociedad. Estos trabajos de investigación siempre se hacen con el objetivo de buscar una solución a un problema, una investigación, si bien es cierto, doctoral, pero que sea aplicada. Nuestro país lo requiere y de esa manera que nosotros lo hemos enfocado. Y que muy agradecido y éxito a hoy. En estos momentos invitamos al ingeniero Eric Ballester Espino para que lleve a cabo la disertación de la tesis doctoral titulada de nitrificación biológica mediante el uso de desechos orgánicos agrícolas como medio de soporte y fuente de carbono. Sí, muy buenas tardes. Doctor Carlos Mogueto, director del Sistema de Estudio y Posgrado. Doctor Alexis Tejedor, vicerrector de Investigación, Posgrado y Inscripción. Doctor Martín Carnedo, decano de la Facultad de Ingeniería Civil. Doctor Euclides de Ago, asesor de la tesis y presidente del Tribunal Evaluador. Doctora Griselda Franco. Doctor Luis Morgan, doctor Edwin Gómez y doctor Ariel Gray, que van a participar como miembro del Tribunal Evaluador. Para nosotros es un verdadero placer poder hacer finalmente esta presentación sobre un proceso de tratamiento de aguas residuales que en realidad trata de resolver dos problemas. Un problema que es la contaminación por nitrato en aguas subterráneas. Más adelante explico un poquito más sobre por qué ese es un problema. Y el otro que es la utilización de residuos o desechos, como es el caso de la mazorca o la tusa de la mazorca de maíz, y que combinado en una combinación trata de llevar entonces a buena parte o una preservación de nuestro planeta, nuestra área.
¿Por qué decimos esto? Bueno, el sistema de identificación biológica necesita o requiere de microorganismos para poder entonces estos microorganismos reducir el nitrato, en este caso a un nitrógeno gas, pero para ello también necesita una fuente de carbono, y ahí es donde la mazorca de maíz juega su papel muy importante. El exceso de uso de fertilizantes en forma nitrogenada, nitrógeno, fósforo, potasio, son nutrientes que se le añaden al suelo, y su defectuosa aplicación, es decir, un exceso en la aplicación de esto, de la cual probablemente un 50% de ese nitrógeno es aprovechado por las raíces, el resto va directamente a los cuerpos receptores de agua, además de aguas residuales parcialmente tratadas o sin tratar, que llevan una cantidad de componentes nitrogenados, amonia, que luego se transforma en nitratos y nitritos, aguas residuales de tanques sépticos, desechos de animales, industriales, desechos que son descargados a ríos y lagos o a las aguas subterráneas, es lo que nos están ocasionando este problema de nitrato. ¿Por qué el problema? Bueno, porque el nitrato en presencia o está asociado con efectos nocivos con la salud, siendo uno de los principales la metahemoglobinemia o síndrome del conocido niño azul. El nitrato, cuando es ingerido por infantes que tienen una flora bacteriana muy baja, que no pueden entonces, que lo que pasa es que el nitrato entonces se transforma en nitrito, se reduce a nitrito, y en los niños tiene un efecto biológico al oxidar la hemoglobina de hierro más 2 a hierro más 3, y ese hierro más 3 es metahemoglobinemia, en la cual la hemoglobina es capaz de transportar o pasar oxígeno dentro del organismo, y la metahemoglobinemia anula esta capacidad de entrega de oxígeno. Como ya les mencionaba, afecta principalmente a menores de 6 meses. Debido a los riesgos de la salud que genera la ingesta de agua con nitrato, la OMS ha establecido valores ayer primero está la OMS de 50 miligramos de nitrato por litro, la Agencia de Protección Ambiental 44.43 y la norma panameña de calidad de agua de 50 miligramos de nitrato por litro, aunque a veces uno no puede observar en las normas de 10 nitrógenos como nitrato, puede hacer la equivalencia que provoca el básico para poder entonces tener un concepto. La 50 es igual a 10, aproximadamente 10 miligramos de nitrógeno como nitrato. Bien, ¿qué problemas nosotros tratamos entonces de lograr de ver? Uno es la concentración o la contaminación de nitrato, otro es el desperdicio de los desechos, y tratamos entonces con este trabajo de ver que aguas mantienen altos niveles de contaminación con nitrato debido al incremento de actividades agrícolas. Vemos allí un mapa o puntos de un muestreo que realizó el Ministerio de Ambiente, en la cual en las zonas agrícolas que vemos del área de Herrera y Los Santos, y área obviamente agrícola del área de La Chorrera, encontraron en aguas superficiales, que es algo que dice de observar valores muy altos con respecto a la norma. Bueno, aquí por esta zona 45, 65 miligramos por litro de nitrato en agua, por esta zona de Herrera, bueno, esa área de Arroces, 175 miligramos por litro. Es decir, que el uso de fertilizantes en las zonas en donde... ¿Próximo? No. ¿Será? ¿Por qué hay en ese? ¿Otra?
En esta zona está altamente sembrada de maíz. Esa de maíz, bueno, eso es parte del mapa de uso del suelo. En esa zona precisamente también se observaban entonces estos problemas de altos niveles de nitrato. Es decir, que había una asociación de la contaminación por nitrógeno, de nitrato, con la cantidad de área sembrada, y en este caso estábamos viendo que estas zonas son sembradas de maíz. La utilización de esos fertilizantes y el uso irracional de eso, entonces tenemos ahora, más adelante lo que hicimos es muestreos en pozos sobre la zona de Azuero y la zona de Azuero, para ver cómo eran entonces los valores ahora de la concentración en agua subterránea. ¿Verdad? Ese era agua superficial, ¿sí? Y ahí entonces encontramos en esa zona, de ahora más detallada del área de Los Santos, PC, en el área de Herrera, encontramos nosotros valores de nitrato en agua subterránea por encima de los valores de la norma. Así que teníamos valores de 57 miligramos por litro, 79 miligramos por litro en varias cosas. Es decir, que teníamos áreas altamente concentraciones de nitrato en agua subterránea. Es un contaminante un poco que persiste bastante dentro de las aguas. Provenía del producto, y lo más curioso era que esta era la zona también sembrada de maíz. Es decir, que utilizaban mucho el fertilizante para incrementar la cosecha, y en esos dos pozos que mencionamos aquí eran utilizados para darle agua al ganado, pero cuando había deficiencia de suministro de agua potable o agua a la comunidad, entonces la comunidad arrancaba esas bombas y tomaban, entonces bebían agua de ellos. Así que estábamos probablemente en un futuro teniendo esos niveles de contaminación de aguas con nitrato en esa zona. ¿Verdad? El otro problema es los desechos agrícolas, producto de desgranar el maíz. O sea, tenemos la siembra del maíz, aprovechamos entonces los granos de maíz, y la parte que se pierde de allí, que es la tusa de la mazorca de maíz, y que en algunas zonas las siembras entonces comienza a procesar eso con la tierra, y bueno, ese es un manejo, vamos a llamarlo adecuado. Pero la parte inadecuada es cuando en algunos sitios se desgrana y se hace ya no una recolecta mecanizada, sino una recolecta de los mazorcas de forma manual, en la cual las mazorcas, las secas, ya se queman. Entonces hay una contaminación del aire producto de la mal manejo de estos desechos. Entonces allí podemos ver que esto es ya las mazorcas en los campos. Bueno, ahí hace varios años nosotros recorriendo para poder tratar para el proyecto. Sí, allá en la mesita, hacia atrás. Entonces comenzamos bien tratando de ver con nuestro proyecto cómo hacer esto innovador para un doctorado en ingeniería de proyecto. Entonces comenzamos a pensar que este producto pudiéramos agarrar entonces estos desechos agrícolas y remover entonces contaminantes. Entonces la primera etapa nuestra de este proyecto fue tratar o diseñar, construir, operar un sistema de flujo ascendente anóxico como reactor, donde van a ocurrir este tipo de reacciones. Es decir, que vamos a tratar de llevar el nitrato a reducirlo, al cambio hacia llevarlo a nitrógeno gas, y que las bacterias entonces consuman el oxígeno y ya tenemos menos nitrato.
y utilizar el desecho en este modelo, desecho de tusa de maíz como un medio de soporte, es decir, darle la utilidad a ese elemento. Parte de la innovación académica de esto, utilizamos eso durante varios utilizamos esto para varios cursos que dictamos en la Facultad de Ingeniería Civil, con cursos como tratamiento de agua potable y residual, microbiología, metodología de investigación, desecho sólido. Desecho sólido, y finalmente creamos lo que es el grupo de investigación de medio ambiente y nitrato dentro de la facultad, y trabajamos con varios proyectos, uno que fueron partícipes de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y ahora estamos todavía trabajando con otro proyecto a fin de darle continuidad a este tipo de trabajos. Los métodos de tratamiento comúnmente utilizados: técnicas de separación, técnicas de transformación. Nosotros nos vamos a enfocar a la técnica de eliminación biológica, utilizando sustratos sólidos orgánicos naturales. Existen técnicas de eliminación que también las hemos probado dentro del laboratorio, en la cual tuvimos que agregar una fuente de carbono. Para este proyecto nosotros no agregamos carbono adicional, sino la misma tusa de maíz era la fuente de carbono que se utilizaba, o que utilizaban los microorganismos. El proceso de desnitrificación es una operación modular en la que cada reacción bioquímica es catalizada por enzimas específicas y que sintetizan en condiciones ambientales, que las condiciones ambientales son anaeróbicas, para que entonces los microorganismos prefieran el nitrato en vez de irse por el oxígeno. Así que una de las condiciones que nosotros necesitábamos controlar aquí era la existencia de oxígeno dentro del reactor. La fuente donadora de electrones era la mazorca, la tusa de maíz, la cual fue cortada en tramos de 2 centímetros y tenía un diámetro más o menos 2 centímetros también. Aquí tenemos la seca, y aquí cuando se estaba utilizando, en la cual se ve algún brillo, en la cual es el limo que se formaba alrededor de la misma mazorca de maíz. Es decir, alrededor de ella se formaba un biofilm, y ese biofilm estaba lleno de microorganismos fitotróficos que eran capaces de hacer la actividad que nosotros estábamos buscando. Pensamos inicialmente todo esto lo tratamos de establecer en un modelo. En este modelo era el agua, llegaba un contaminante que era nitrato, añadíamos alguna fuente reductora del oxígeno para mantener las condiciones anaeróbicas, anáxicas. Añadíamos nutrientes para los microorganismos. Dentro de esto teníamos un reactor biológico donde se ocurrían todas las reacciones, y allí entonces se liberaba gas, en ese caso nitrógeno y dióxido de carbono producto de la respiración, y al usar mazorcas de maíz, carbohidrato y nitrato, teníamos entonces nuestra reacción allí la fuente una fuente de nitrógeno y el sector de electrones. Entonces, no estamos tratando de determinar entonces si los sustratos sólidos orgánicos naturales, como la mazorca en este caso, podían ser utilizados para remover los nitratos. Este es nuestro objetivo: cuantificar las propiedades entonces de la tusa de maíz, de la mazorca de maíz, como un donante de electrones y fuente de carbono, bajo diferentes condiciones de operación: caudal, tiempo de retención. Bueno, como teníamos el volumen, con el caudal ya variábamos el tiempo de retención a medida que variamos el caudal, la carga orgánica, la carga hidráulica,
Y la concentración de la entrada, la concentración de nitrato, que la fuimos variando desde un valor aproximado de 60 hasta llegar a un valor de 140, en la cual, si recuerdan, hablábamos de que la OMS habla de 50 miligramos por litro, nosotros estábamos por encima de la norma en ese caso, o muy cerca, y llegábamos hasta el doble o triple de la norma. Pase los 5 rapidito. Mira, este es nuestro objetivo específico: diseñar y construir el reactor biológico, realizar ensayos de laboratorio, determinar la tasa de remoción de nitrato, evaluar la eficiencia del filtro sometido a diferentes cargas hidráulicas y evaluar la variación de los parámetros físico-químicos que influyan en la eficiencia de remoción de nitrato. Nuestra metodología: tomamos la muestra en campo, es decir, fuimos a campo y tomamos la mazorca, se recolectó los sustratos sólidos orgánicos naturales, se le dio un tratamiento, es decir, que esas mazorcas que estaban en el campo fueron lavadas, fueron colocadas en el horno, secadas, también se cortaron, porque como eso tiene un tamaño como así, y queríamos 2 centímetros, entonces fueron tratadas, se le dio todo un tratamiento a esas mazorcas. Luego, entonces, se presentó el modelo conceptual, modelo de escala de laboratorio, se utilizó una conocida agua sintética, esto es porque no trabajamos con aguas reales de un tanque séptico o algo por el estilo, sino que generábamos para poder tener entonces los 50 o los 60 o los 100 miligramos por litro, con el apoyo del laboratorio de sanitaria. Entonces, con el licenciado Zenobio, hacíamos entonces la cantidad, y con los equipos de laboratorio que habíamos adquirido en aquel tiempo, poder medir con un ion selectivo lo que era la concentración de nitrato. Bien, y ahora vamos a nuestro experimento, calculando, determinando parámetros hidráulicos y orgánicos y midiendo una frecuencia casi del día. Análisis de información, ahora posteriormente eso es lo que le presento, los datos. Este es ya el modelo construido, este era el diseño que se fue modificando poco a poco. Teníamos inicialmente un modelo de un solo filtro, y después entonces decidimos trabajar con 3 filtros. El primer filtro tenía unas tuzas cortadas a 2 centímetros de altura y de diámetro. Sin embargo, el segundo filtro tenía unas tuzas mucho más pequeñas, también cortadas a 2 centímetros de altura, pero ya el diámetro era menor. Y la última, ya realmente lo que tratamos de probar era que si existía o no alguna variación con colocar las tuzas cortadas, porque se cortaban, fueron 500 pedazos para una, 400 y sencillos pedazos para otra. Lo que sí tratábamos de buscar es que el peso que se colocaba allí era el mismo para cualquiera de las 3 condiciones. Pero y en la última ya lo que hicimos fue desbaratar toda la tuza y decir, bueno, esa tuza no creo que la vayan a cortar pedacitos de 2 centímetros cuando vayas a campo. Entonces creo que cuando vayas a campo lo que vas a hacer es machacarla y colocarla como sea. Así que quisimos hacerlo de esa forma, a ver qué teníamos de variación. Realmente la variación sí esto influye, porque tenemos entonces más contactos para los microorganismos en la formación del consumo del carbono. Cada filtro era un tamaño de 4 pulgadas, tubería que inicialmente esto se ve más bonito aquí, pero inicialmente se comenzó con materiales de descarte, de tubos que sobraban por algún lugar. Todo era una aplicación un poquito rudimentaria. Luego después comenzamos a tratar de hacerlo un poco más presentable, ¿no? Aquí en estos extremos se colocaban unas pantallas perforadas para evitar que la mazorca se saliera. Ahí tenemos todo la estructura del laboratorio. Este sistema todavía está en el laboratorio de hidráulica. Nos han pasado 2 años allí y
una vez se arranque este sistema nuevamente, producto de las condiciones anaeróbicas que debe estar dentro de eso, apenas arranque comienza entonces a encima los valores. La doctora Vicenta está allí en ese espacio. Discúlpenme. Entonces, bueno, ¿qué era? Este era el disulfito de sodio que se añadía para mantener las condiciones en cero de oxígeno. Y fosfato de potasio se le añadió para poder tener nutrientes. ¿Se acuerdan del modelo conceptual? Había que añadir nutrientes y el fosfato de potasio se añadió. Esta es la línea de carga y esto es lo que se tenía dentro del mismo reactor. Aquí teníamos un embudo que hacía que recogíamos los gases que se formaban y parte de los líquidos salían, y los líquidos había una zona donde se tomaba la muestra y otra zona donde se tomaba la muestra de la salida y se evaluaba entonces la diferencia de concentraciones entre la concentración de entrada a la concentración de salida, que vamos a ver más adelante. Adelante, válvula de control, toma de muestra, sistema que diseñamos y se construyó poco a poco allí para toma de muestra, para inclusive dar cuerpos para hacer pruebas de conductividad hidráulica, que teníamos equipos, aquí no sé si se logra ver, sensores de conductividad. Sensores de conductividad, cuando había algún problema, nos indicaba, se disparaba la conductividad, y ya sabíamos que teníamos problemas en tal reactor, porque se formataba y se tapaba y luego después no salía. ¿Adelante? Adelante. Este era el sistema de alimentación. Vamos a ir más adelante, porque de aquí el agua se mezclaba, se mandaba con un sistema de bomba sumergible hacia este tanque, y este es el tanque de carga que mantenía los tres filtros en una forma de flujo ascendente. Así que ya estamos tratando de tener todo el sistema. Aquí hay unos medidores de caudal, esto es el equipo de los sensores de conductividad, pH y temperatura. ¿Verdad? Esta era nuestra agua sintética, ya les mencioné. Nitrato de potasio que utilizamos para hacer el agua, tener el agua en concentraciones medibles, y luego después que se tenía un pequeño frasco, luego se colocaba en ese más grande, que era un tanque de 80 galones. Sulfito de sodio y fosfato de potasio que se añadía arriba en el control de oxígeno. ¿Verdad? Probamos la característica de la lixiviación de las mismas mazorcas sin tenerlas en prueba en reactores en batch. Hacíamos muestreos 7, 15, 30, 45, 60 días para este tipo de reactores. ¿Verdad? También se le hizo prueba bromatológica a la mazorca de maíz para caracterizar el sustrato sólido. La materia orgánica era una gran fuente de materia orgánica. ¿Verdad? También se hizo prueba al tipo de reactor que teníamos nosotros, y estas eran las características que tenía cada uno de los reactores. Les mencionaba que tenía 422 trozos en la primera, 565 trozos en la segunda, con estos pesos, y ya al final ya no estaban en trozos, sino que eran machacados en diferentes tamaños, pero controlábamos o tratábamos de controlar el peso. Este era, como vemos, un flujo de un reactor, el flujo del pistón, en el cual cuando estaba vacío hicimos la prueba y teníamos un flujo denominado de pistón. ¿Verdad? O en este caso teníamos nosotros elementos que hacían que el flujo pasara a través de ellos, y realmente la tendencia del sistema del reactor, ¿verdad?, fue un sistema de flujo completamente mezclado. Son estos que están aquí, y en el tercer reactor, que era el que estaba machacado, como se taponaba, veíamos que teníamos un flujo de tipo pistón. ¿Verdad? Ese era el parámetro que estuvimos midiendo. ¿Sí? Determinamos tasa de remoción de nitrato, sea
Una de las veces lo hicimos en batch, es decir, en flujo por lote. Medimos entonces la tasa de identificación, ¿verdad? Y también se midió lo que era la eficiencia que vamos a mostrar, ¿verdad? Bueno, esto era recordemos que habíamos hablado de tratar de llevar a valores por encima de la norma 50, 60. Bueno, tratamos esta era ya lo medido, los valores mínimos, máximo y promedio de los valores de concentración de nitrato entraban. O sea que sometíamos al sistema 58, 124, 154, y si recordamos la norma, es casi cerca del mismo valor de norma, 2 veces el sencillo de la norma y 3 veces ya la norma. ¿Verdad? En el ensayo de licidación vimos que había liberación de DQO inicialmente, tenemos baja, y eso era producto de la misma mazorca. Aquí en ese ensayo de licidación están agua y la misma mazorca en el sistema batch. El nitrato se mantenía igual, prácticamente igual a lo que era el agua destilada, pH no había una variación, solamente en la DQO. Factores que afectan el proceso de identificación, pH, oxígeno, control de los caudales y mantener también el sistema en funcionamiento, ¿verdad? En el caso de pH evaluábamos eso y veíamos que los pH estuvieron, dado que teníamos un control estricto con el asunto del uso del difosfato de potasio y era un gotero, teníamos ahí, no significa que teníamos también en algunos casos pH diferentes y teníamos resultados que no eran muy adecuados. En el caso del oxígeno disuelto, cuando teníamos valores por debajo de los 2 miligramos por litro, teníamos una gran concentración, ahí gran eficiencia de remoción del nitrato. ¿Siguiente? En un día de casi 24 horas también, porque a veces la carga llegaba de 24 horas, cambiábamos el agua, entonces hacíamos pruebas de un día de cómo variaba la DBO, los tipos en el laboratorio, y veíamos que durante ese tiempo había una liberación de oxígeno, de DBO, de materia orgánica, y luego variaba y volvía y subía y no tenía nada de variabilidad de eso. Se analizaron ya los resultados. Aquí tenemos los resultados de las pruebas de normalidad, a ver si los datos obedecían a una distribución normal. Estos son nuestros resultados utilizando la prueba de Shapiro-Wilk, valores de por encima del punto 1 del p-valor. Teníamos entonces que Iker con la gráfica de estos mismos datos, los resultados de cada uno de los filtros. Veíamos que aquí solamente he mostrado algunos resultados. Teníamos una recta muy buena allí en la gráfica de probabilidad versus datos, y teníamos los resultados que nos decía que los resultados nuestros obedecían una distribución normal. La otra prueba de estadística que se realizó era la diferencia. Claro, adelante. Si había diferencias significativas entre la entrada y la salida, efectivamente sí las hubo, bastante diferencia, había valores que tenían 52 de diferencia, 118, 119, era que cuánto era la entrada de 58 y cuánto teníamos nosotros en la salida de 5.9. Los resultados de 22, aquí de 22 análisis, teníamos 58 de miligramos por litro de nitrato y teníamos 5.9, 52 miligramos por litro, lo que nos decía que primero la prueba de normalidad y luego ahora la prueba de diferencia con el p-valor que de menor de 0.00. Así que ya podemos decir que nuestros valores de concentración, recordemos que habíamos hablado que si íbamos a estar cerca de los 60, 120, 150, y estas eran las concentraciones de los datos que estoy mostrando y que estábamos tratando de obtenerlos en ese resultado.
Recordemos, como les mencioné, esa prueba, ese análisis se hacía utilizando una agua sintética. Y de estos valores, entonces, por ahí por cerca de los 58 puntos de 29, teníamos un promedio de 5.92, es decir, que de este valor reducía a este valor, que el sistema estaba funcionando o funciona adecuadamente. Y ahí podemos ir viendo lo demás, etapa 1, baja carga, etapa 2. ¿Sí? Bueno, sí, son casi similares, uno cree que está pasando el mismo, pero sí son diferentes aquí. La etapa 3 a veces había algún tipo de variabilidad o poder controlar ya altas concentraciones de nitrato dentro del laboratorio con lo que teníamos, por eso que había coeficiente de variación un poco alto a veces. Pero todos nos indicaban que había una remoción bien alta. La carga orgánica a la cual sometíamos al sistema de 1.478 miligramos por litro a 3.43 para los diferentes filtros y las diferentes etapas. Y las etapas eran los 60, 120, 150 miligramos por litro que nosotros sometíamos al sistema. Esa era la carga orgánica que queríamos ver, era si variando la carga orgánica y la carga hidráulica, y esa carga hidráulica afectaba el tiempo de retención de cada uno de los reactores. Adelante. Y finalmente aquí tenemos entonces la eficiencia en la cual obtuvimos allí una eficiencia bien alta para este tipo de sistema de tratamiento, una eficiencia de 89 en la primera etapa, estábamos comenzando con esto, y ya luego después lo que vemos que en el filtro 3 eran mucho más eficientes que eran las tuzas machacadas. Tasa de nitrificación en el caso del vaso químico que mostré, 57,09 miligramos por litro, y eso fue una prueba en batch, y la otra, y acá fue la tasa de remoción en la prueba de diferentes tipos de tuzas. Estas tuzas son diferentes, pero si ven, los resultados casi son iguales. Esta era la más grande que esta, pero los resultados eran muy parecidos, pero cuando ya hablábamos de una tuza que estaba machacada, ya teníamos entonces unos valores mucho más altos. Otros estudios que se han, y la comparación con otros estudios, nosotros, el último estudio del doctor Diago utilizó Sazaren espontáneo, tenía un valor de 327, para nosotros el más cercano pudo haber sido la tuza machacada, pero aquí teníamos valores comparables con algunos resultados de otros investigadores, con otro tipo de sustrato sólido orgánico. ¿Sí? Bueno, finalmente podemos hablar de las conclusiones y ya queda bien claro o bien definido que la potencialidad de utilizar estos elementos, sustratos sólidos, como sustratos sólidos orgánicos naturales en la remoción de nitrato, nos demuestra porque la eficiencia fueron altas, 89 a 55, 26%. El caudal y el nivel de oxígeno son factores decisivos para incrementar la capacidad de nitrificación. Si tenemos un caudal alto o una carga hidráulica bien alta, podemos lavar entonces los microorganismos. Si tenemos una carga muy baja, un caudal bajo, lo que hace que entonces tengamos un sistema que puede formatarse debido al crecimiento de eso. Se necesita entre las diversas alternativas que yo mostré allí del tratamiento biológico. El tratamiento biológico se refiere aquí por su sencillez, selectividad, bajo costo. Algo que se me pasó a mencionar es que las tuzas, que eran las recogidas en campo, no se le añadió ni inoculó nada, eran así como venían, ya venían con su propio microorganismo, y que solamente en el tiempo que esperamos para que se desarrollaran eso dentro del sistema, comenzaban a trabajar. También concluimos que hemos alcanzado uno de los objetivos de nuestro, que para este programa era diseñar, construir un reactor biológico ya en escala de laboratorio,
en que manteníamos un flujo ascendente y manteníamos también condiciones de bajo oxígeno. Medíamos de este modo el oxígeno, controlábamos el oxígeno en la entrada y medíamos el oxígeno también en la salida, a ver si había habido algún problema dentro del mismo reactor. El reactor estaba bien hermético. En la investigación esta se muestra la versatilidad de la configuración y la opción de seguir profundizando estudios en una futura aplicación, ya sea como barreras activas dentro de áreas en donde teníamos contaminación por nitrato. Y aquí está lo que menciono en el futuro trabajo en campos agrícolas contaminados con nitratos. Se puede establecer un tratamiento en sitio a través de construcción de barreras activas. También estuvimos probando en el laboratorio. Tenemos allí una barrera activa y estuvimos probando entrada del nitrato y cómo funcionaba esto, y esta es parte del otro proyecto que se está trabajando con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. La mazorca de maíz, considerada como desecho de los campos agrícolas, puede ser aprovechada como una fuente donadora de electrones y material de soporte para microorganismos identificados. Adelante, creo que la última. Bueno, ya está la última. Gracias, ahí. Y bueno, gracias por su atención, y aquí vemos la mazorca después de un par de meses cómo sale con el mismo. Muchas gracias.